En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Salve Madre Santa, Virgen Madre del Rey que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. La paz y el amor de Dios nuestro Padre, que se han manifestado en Cristo, nacido para nuestra salvación, estén con todos vosotros. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, en la solemnidad de Santa María, Madre de Dios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María que se me libre, a las herencias de los santos, y a vosotros, hermanos, que interpretáis por mi vida. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Christe,
tuyo Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que por la maternidad virginal de Santa María entregaste a los hombres los bienes de la salvación eterna, concédenos experimentar la intercesión de aquella por quien hemos merecido recibir al autor de la vida, tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Primera lectura. Lectura del libro de los Números. El Señor habló a Moisés. Di a Aarón y a sus hijos, esta es la fórmula con la que bendeciréis a los hijos de Israel. El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Palabra de Dios. Que Dios tenga piedad y los bendiga. Que Dios tenga piedad y los bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que Dios tenga piedad y los bendiga. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Que Dios tenga piedad y los bendiga. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, cuando llegó la plenitud del tiempo, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción filial. Como sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres también heredero por voluntad de Dios. Palabra de Dios. En muchas ocasiones habló Dios
antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos sacerdotes concelebrantes, queridos peregrinos que asistís a esta celebración y todos los que la seguís desde vuestros lugares de origen por el canal de YouTube, estamos comenzando el nuevo año, celebrando esta solemnidad de Santa María, Madre de Dios, y lo hacemos unidos a la Virgen, manifestando nuestra fe en que ella es Madre de Dios. La maternidad divina de María es el mayor privilegio que Dios pudo conceder a una criatura humana. De hecho, dice una antífona de la liturgia, la que lo ha engendrado tiene al mismo tiempo el gozo de la maternidad y la gloria de la virginidad. Las dos cosas al mismo tiempo. Un prodigio tal no se ha visto nunca ni se verá de nuevo. Todos los demás dones que la Santísima Virgen recibió, el que Dios la hiciera inmaculada, llena de gracia, siempre virgen, le fueron dados porque iba a ser la Madre de Dios, para poder encarnar en su seno purísimo e inmaculado al Hijo eterno de Dios. Pero la Virgen María no ha sido meramente el conducto a través del cual Dios ha venido al mundo, sino que ha habido y hay una relación y un vínculo profundísimo de Dios con la Santísima Virgen por el misterio de la Encarnación. Decía la Virgen a Luz Amparo en un mensaje: mire, hija mía, soy el paraíso de la Encarnación. El Espíritu Santo descendió y me hizo su esposa, hija mía, y me fertilizó, dejándome tabernáculo del Hijo Eterno de Dios, dándole carne humana y haciéndole hijo natural mío. El mayor don fue ser Madre de Dios. Es el mayor don. Y por esta unión tan profundísima
con el Hijo de Dios, nos dice ella, participé con Él en su obra redentora, siendo corredentora con Él del género humano, y al pie de la cruz me dejó por madre de toda la humanidad. Y ese vínculo tan profundo de la Virgen con Dios por la encarnación hizo que al mismo tiempo que el Hijo de Dios se hacía hombre en el seno de la Virgen María, ella fue introducida en el misterio de Dios. Por eso dice el Concilio Vaticano II, es madre del Hijo y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. El 6 de enero de 1985, Luz Amparo contemplaba un tierno diálogo entre la Virgen María y el Niño Dios, que mostraba ese vínculo tan profundo. Coge al niño, la Virgen, se lo pone de rodillas, le besa los pies, le dice: lucero de mis entrañas, hostia viva en mis manos, estás reclinado en esta indigna doncella. María coge la mano al niño, se la besa y le dice: amado mío, ¿me dais permiso para poderos besar el rostro? El niño le dice: madre amada, haz de mí lo que quieras, y te doy gracias, madre amada, por haberme criado con esa leche virginal. Todas las generaciones te adorarán, madre amada. Responde el niño: todo aquel que te ame a ti, madre, me amará a mí. No puedo decir que tú y yo somos una misma cosa. Qué importante distinción, ¿verdad? El Hijo es Dios y la Virgen María es criatura, hija amada de Dios. Y le dice: porque Dios y yo somos una misma cosa, dice el niño a la Virgen, pero tú eres mi madre natural, es verdaderamente madre, me has dado carne, me has amamantado con tu virginal leche, gracias. Y esto lo decimos porque insistimos en ello, porque en nuestro tiempo la falta de fe o la fe confusa o equivocada lleva a muchos a considerar a María como una mujer más, que no fue virgen, que tuvo más hijos, que por tanto no se le debe dar tanta importancia, Y por eso, ante esto, nosotros no podemos quedar indiferentes, pues esto afecta gravemente al misterio de María e incluso al misterio de Cristo. Debemos entender, valorar y defender a la Virgen María como verdadera Madre de Dios y a Jesucristo como verdadero Hijo de Dios hecho hombre. Que lo tenemos claro, ¿verdad? Gracias a Dios. Pero hay mucha gente que no lo tiene tan claro. Por eso hemos de aprender, pues, de aquellos primeros cristianos de Oriente que fueron unos verdaderos defensores y difusores de la maternidad divina de María. Ellos, con ese sentido común de la fe movida por el Espíritu Santo, decían: si Jesucristo es Dios y la Virgen María es su madre, la Virgen es la Madre de Dios. Y así comenzaban a invocarla. Y de hecho ya en el siglo III, un papiro hallado en Egipto del año 250, en él se encuentra la oración más antigua dirigida a María, Madre de Dios, como Madre de Dios. Y ya en el siglo IV, de modo generalizado, los cristianos la rezaban. Es la conocida por todos. Sutum presidium, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. Pero todavía en ese tiempo no había aún una reflexión profunda y una definición de la Iglesia sobre la maternidad divina de María. Sucedió que en el siglo V lo que llevó a una mayor profunda reflexión fue el que el patriarca de Constantinopla, Nestorio, empezó a negar
que María fuera la Madre de Dios. Y el pueblo cristiano, que le importaba mucho la fe, no podía consentir eso y no se dejó arrastrar de esa herejía, sino que alzó la voz defendiendo a María, Madre de Dios. Ese patriarca Nestorio, en sus graves errores, decía que sí, que Jesús tenía dos naturalezas, humana y divina, pero estaban separadas, cada una iba por su lado. Y Jesús tenía dos personas, una humana y una divina. ¿Verdad esto que nos parece ahora una barbaridad? Pues bueno, entonces cuando surgen estos errores tan grandes es cuando la Iglesia interviene con la luz del Espíritu Santo, con el estudio, y así va definiendo los dogmas que nosotros conocemos, esas verdades reveladas por Dios que tenemos obligación de creer porque vienen del cielo. Entonces decía a la Virgen es la madre del cuerpo de Jesús, pero no del Dios que está dentro de ella, y por eso no se la puede llamar Madre de Dios. Sin embargo, el pueblo cristiano alzaba la voz y llegaban hasta decir: tenemos emperador, pero no tenemos obispo, porque no defendía la maternidad divina. Y a este error tan grave unía otro, que era afirmar que Jesús, nacido de María, era solo hombre, no era Dios. Y claro, esto era tan fuerte que dejaba la redención en el aire, porque entonces, ¿quién murió por nosotros? ¿Dios hecho hombre o simplemente un hombre que llevaba dentro a Dios? Y por eso, en medio de esa gran controversia, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia al obispo San Cirilo de Alejandría, que rebatió los errores de Nestorio con claridad y precisión. Afirmó que en la encarnación del Hijo de Dios, el Espíritu Santo ha formado de la carne y sangre de María Virgen una naturaleza humana que ha unido de forma indisoluble y para siempre a la persona divina del Hijo de Dios. Por eso, en Jesús hay una sola persona divina, no dos personas, como decía Nestorio. Y las dos naturalezas, humana y divina, de Jesús no están separadas, están unidas indisolublemente, sin mezcla ni confusión, y son distintas sin división ni separación. Por eso Jesucristo, nacido de María Virgen, es Dios y hombre verdadero, y la Virgen María es la Madre de Dios. Entonces, el Papa de aquel tiempo, Celestino I, creo que era, convoca el concilio de Nicea, y con estas doctrinas de San Cirilo llega a definir como dogma de fe la maternidad divina de María, y es cuando a la Virgen se le comienza a llamar en Oriente, que es donde se definió este dogma, la Theotokos, que es una expresión que significa la que engendró a Dios. Y desde entonces llamaban así a María, Madre de Dios. Él lo explicó muy bien, San Cirilo. A nosotros pues nos cuesta un poco más entenderlo, explicarlo. Sabemos, y él mismo decía que toda madre es madre de la persona de su hijo, no solamente de su cuerpo, aunque los padres solo han engendrado el cuerpo, porque el alma ha sido infundida por Dios. Sin embargo, es madre de ese hijo que es todo. Pues de un modo semejante, María es madre de Jesús, de la persona de Jesús. Ella no ha engendrado la divinidad de Jesús, eso no engendró el Padre en la eternidad, pero ella ha engendrado la humanidad
por obra del Espíritu Santo, unida a la divinidad en la persona del Hijo de Dios. Por eso, como es madre de la persona de Jesús, y la persona de Jesús es divina, por eso la Virgen María es la Madre de Dios desde el momento de la encarnación y por toda la eternidad. De manera que cuando recemos en el Ave María, Santa María, Madre de Dios, nos demos cuenta de que son palabras sagradas que nos hacen entender que Jesús no es simplemente un hombre excepcional, sino que es Dios y hombre verdadero, que nos ha amado hasta tal punto que ha asumido nuestra fragilidad, frágil condición humana, excepto en el pecado, para redimirnos, sufriendo hasta el extremo. Y por eso en el Ave María también decimos que es bendito es el fruto, de tu vientre, Jesús. Pues Jesús es el bendito fruto del seno bendito de la bendita María. Y esas palabras, Santa María, Madre de Dios, nos hacen comprender también la grandeza de María, que no es una mujer más, que como le dijo el ángel Gabriel, bendita tú entre las mujeres, llena de gracia, que es la Madre de Dios desde la encarnación, por toda la eternidad, que está íntimamente unida al misterio de Dios, que participa de la gracia y del poder de Dios muy por encima de todos los bienaventurados y de los coros de los ángeles. Por eso nos decía ella en sus mensajes a Luz Amparo: deseo ser honrada e invocada con el nombre que me corresponde de Madre de Dios. Los hombres se empeñan en dejarme como Madre del hombre, y mi Hijo quiere que me invoquen como Madre de Dios. No me arrinconéis, hijos míos, que no contentáis a Dios y me quitáis del lugar que me corresponde como Madre de Dios. Dios, mi Creador, quiso que María trajese a Jesús al mundo para redimir a la humanidad y que todos los hombres le conociesen. Ahora, en este tiempo, pide la Divina Majestad de Dios que María sea la que prepare el camino para que reine su Hijo. Qué importante, fijémonos. Si entonces Dios le dio esa misión de ser la madre, su madre, Madre de Jesucristo, Madre de Dios, ahora le pide que prepare el camino para que reine su Hijo. Por eso tenemos que comprender por lo menos un poquito la grandeza de María, como dice la canción: más que tú, solo Dios, solo Dios. Y hemos de tenerla en el lugar más importante después de Dios, siempre después de Dios, ¿vale? Y amarla con todo nuestro corazón, que eso no va a disminuir nuestro amor a Dios nunca, al contrario. Y también tenerla en ese lugar importante en los templos, capillas y en las propias casas, para acudir a ella, porque también es Madre nuestra, es Madre de Cristo, que es la cabeza del cuerpo místico, la cabeza de la Iglesia, y por tanto es Madre también de los miembros de su cuerpo, que somos cada uno de nosotros, es Madre nuestra. Y qué suerte tenemos los católicos, como decía el Papa Francisco en una audiencia a una asociación o a una comunidad católica, decía: no podemos sentirnos huérfanos porque tenemos Madre y debemos honrarla con ese culto que se merece. Después de Dios, el más alto, que la Iglesia lo llama hiperdulía, que significa especial veneración, y particularmente también con esa plegaria favorita que es el rosario de tanto poder, porque es la intercesión de María ante Dios. Sí, hija mía, decía el Señor a Luz Amparo en un mensaje, quiero que los hombres veneren a mi madre. En el mundo, criatura como ella no la hubo ni la habrá jamás. No la hubo ni la habrá jamás. Aprended de ella, hijos míos. Ella será una buena madre que os protegerá bajo su manto y no caeréis en las garras del enemigo.
Quiero que en vuestros hogares esté el trono de mi madre junto a mi trono, que haya 2 tronos en vuestras casas, Jesús y María. Que lo tengamos esto muy en cuenta. Yo, el Hijo de Dios vivo, el Hijo de María, Jesús, quiero que conozcáis su nombre, quiero que sepáis el poder de María. María tiene poder de aplastar la cabeza del enemigo. María es la joya pura del cielo. María es el canal de todas las gracias. María es la medianera de los hombres y yo. ¿Cómo los hombres no acuden a María? Es la hora de María y yo he puesto el mundo en sus manos. Qué alegría siente mi corazón cuando los hombres van a María a comunicarle su dolor, su pena, sus alegrías, sus tristezas y angustias, y ella con sus manos maternales me las presenta a mí. Yo no puedo negar a mi madre las gracias que me pide, por eso pido que se conozca el nombre de María y que no la rechacen los hombres. Pues en este comienzo del año 2022 pedimos la bendición, la paz para el mundo en la jornada de oración mundial de este día. Que nos bendiga también a nosotros con esa bendición poderosa como le dio a Israel, que hemos escuchado en la primera lectura, para seguir el camino de Dios en la Iglesia de la mano de Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra. Y terminamos con una promesa muy bonita y muy importante que la Santísima Virgen nos dio para este día, justamente, un día y que la pronunció y lo dijo el día 1 de enero de 1994 y termino. Hoy derramaré gracias como Madre de Dios y Madre de los hombres sobre vuestras almas. Hoy es un día especial, hijos míos. Hoy está la Madre de Dios entre vosotros y serán vuestras frentes selladas y os protegeré de las asechanzas de Satanás. Llevad mi escapulario, hijos míos, pues el escapulario es una protección para vuestra alma. Sed humildes y caritativos y amaos los unos a los otros, que se os distinga por el amor y la unidad. Que así sea.